Bien, hermanos, pedimos disculpas a todos. Tuvimos un pequeño inconveniente aquí con la internet. Hemos tenido bajonazos, está lloviendo mucho por estos lados y entonces hemos tenido estos bajonazos. Habíamos hablado de que Dios ha hecho manifiesta su ira. La ira ha sido manifiesta desde el cielo. Dios ha manifestado a los hombres de tal manera que no hay ninguna excusa. Él se manifestó cuando fue pronunciada la primera sentencia de muerte en el Edén. Cuando la tierra fue maldita y el hombre fue echado del paraíso terrenal. Y después por castigos ejemplares como el diluvio. Recuerdan, había una corrupción. Dios dice, me lamento haber hecho al hombre. Había tanto pecado que el hombre decidió destruir la tierra. Su ira se encendió y su ira empezó a llenar todo. También, hermanos, la gran destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. El fuego descendió contra aquellas ciudades perversas. Y en el reinado de Dios, en el reinado de todo el mundo, entró la muerte a todos los hombres. Se manifestó también la maldición de la ley para cada transgresión y fue dada a entender en la juicio de Jesucristo. En el capítulo 8 de Romanos, el apóstol llama la atención a los cristianos al decir que la creación entera está sujeta a vanidad y gime y está de parto. La misma creación declara que hay un Dios y publica su gloria. Proclama también que es el enemigo del pecado y el vengador de los crímenes de los hombres. Pero sobre todo, la ira de Dios fue revelada desde el cielo cuando el Hijo vino para manifestar el carácter divino. Y y esa ira fue presentada en su sufrimiento y muerte de un modo terrible, que todas las señales que había dado anteriormente nuestro Señor y Dios a la humanidad, depositando toda la ira, todo el pecado del mundo sobre un inocente, su propio Hijo. Además, hermanos amados, el castigo futuro y eterno de los impíos es declarado en términos como nunca antes se ha leído. En el Nuevo Testamento encontramos dos revelaciones celestiales. Uno es la ira y otra es la gracia. Por otra parte, ya que la ira de Dios es una perfección divina, queda demostrado claramente que lo que dice en la Biblia en el Salmo 95. Salmo 95, versículo 11. Dice el Señor, por tanto juré en mi furor. Dios jura. Hay dos motivos por los que Dios jura. Para hacer una promesa, número uno. ¿Recuerdan ustedes Génesis 22, 16? Interesante. ¿Recuerdan ustedes cómo Dios envía a Abraham para que Abraham vaya a matar a su hijo, que se lo ofrezca en un sacrificio? Dice el versículo 16, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu único hijo, yo te bendeciré. Dios juró para bendecir a alguien. Cuando alguien tiene fe y alguien es obediente, Dios jura que eso lo va a obtener y eso va a ocurrir. Por otro lado, tenemos Deuteronomio capítulo 1, versículo 34. Dice el capítulo 1, versículo 34, y oyó el Señor la voz de nuestras palabras y se enojó y juró diciendo, ninguno de estos hombres de esta generación perversa verá la buena tierra que juré a vuestros padres. Esto ocurre cuando van a entrar allá nuevamente a Canaán, el evento que acabamos de describir.
En el primer caso, Dios juró en favor de sus hijos, en favor de Abraham en este caso. En el segundo, para atemorizar y aterrorizar a los impíos. Un juramento es una confirmación solemne, hermanos. Hay uno de los grandes hechos que está en Hebreos capítulo 6, versículo 16, pero también está en Génesis capítulo 15. Cuando Dios le dice a Abraham, mira Abraham, y Dios estaba ahí hablando con Abraham. Abraham estaba muy preocupado porque Abraham se le había ofrecido un hijo y él no tenía hijos. Él andaba errante por el mundo, andaba y no tenía un hijo. Sara no le daba un hijo. Y Dios le pregunta a Abraham a Dios, ¿y cómo yo sabré que he de tener una descendencia? Y le dice Dios, mire papito, tráigame una becerra, tráigame un carnero, tráigame unos palominos, pártalos a la mitad y yo te voy a decir qué es esto. Lo vacilón de esto es que la lectura se vuelve extraña porque traer un becerro, un cordero, un palomino, dividir los animales a la mitad y ponerlos uno a cada lado, no nos dice mucho. Pero resulta que en la historia, en la cultura de aquellos tiempos de los semitas, había una tradición donde los reyes cuando juraban, cuando daban un juramento, ponía un rey o un pueblo aquí y el otro rey o un pueblo acá. Y les decía, vean, pueblos, nosotros hemos hecho un acuerdo. Si no cumplimos este acuerdo, vamos a quedar partidos a la mitad como están estos animales. Lo bello de esto es que pasó la noche, estaba dormitando ya Abraham, y de un pronto a otro una gran llama encendida pasa por en medio de esos animales partidos. Y dice que aquel día hizo Dios un pacto con Abraham. O sea, y Hebreos recoge esa historia y dice, en aquel tiempo Abraham, dice Dios, no teniendo un Dios más grande por quien jurar, juró por sí mismo. Y hermano, quiero decirle que Dios ha jurado por él mismo, por usted. Esto es interesante, esta historia. Tendremos un día que hablar bastante de esto. Así que el gran Dios pelea su furor o ira como una perfección igual a la santidad. Él jura tanto por la una como por la otra. Pero aún hay más, ya que en Cristo había toda la plenitud de la divinidad corporal. Dice Pablo en Colosenses, hablando de Cristo, en él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. En Cristo habitaba todo eso. Ya que en él se muestran gloriosamente todas las perfecciones de Dios, dice San Juan 1:18 lo siguiente: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Por eso, hermanos, leemos que la ira del Cordero es real. Apocalipsis 6:16 dice lo siguiente: y decían a los ancianos, montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia que está sentada en el trono de la ira del Cordero. El Cordero tiene una ira. Ese Cordero es Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Y a veces hablamos de que Dios es amor y que Jesucristo es amor, pero Él tiene ira. Y va a llegar el momento en que Él va a derramar toda su ira sobre todos aquellos desobedientes y que quisieron vivir sin las reglas de Él. Porque ha llegado el día de la ira de Dios. ¿Y quién? Como decían los antiguos, ¿quién podrá sostenerse? Decía el Chavo del 8, ¿quién podrá salvarme? ¿Quién podrá en ese momento? Por eso, hermanos, ahora que estábamos hablando que somos de este mundo, que tenemos una misión aquí y que estamos, esa misión nuestra y suya es en este mundo sin ser nosotros parte de este mundo. Dios va a derramar toda su ira sobre este mundo. Va a derramar toda su ira sobre todos los desobedientes, sobre todos los que han hecho y han tomado el nombre de Dios en vano. Y ahí, hermanos, no crean que van solo los alcohólicos, los homosexuales, van muchos cristianos corruptos que han hecho usura del evangelio,
que han tomado el evangelio para hacer todas sus añoranzas, todas sus desfachateces, todas sus mentiras, para robar, para destruir personas. El fuego está encendido para ellos también. No crean aquí que solo los malos van para el infierno. También muchos cristianos que se ponen una careta de cristianos tienen ganado el fuego eterno. Por eso, hermanos, cuando nosotros estudiamos y meditamos el rechazo de Dios hacia el pecado y su terrible venganza sobre él, es más fácil, nos daremos cuenta nosotros de las consecuencias que se van a vivir. Otro punto importante, ¿por qué estudiar la ira de Dios? Es para engendrar en nuestros corazones un temor verdadero hacia Dios. Hebreos 12:28 nos dice, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y con toda reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No podemos servirle y agradarle a Él a menos que tengamos reverencia a su majestad sublime y un gran temor también a su justo furor, y a la mejor y de la mejor manera producirlo en nosotros es recordar a menudo que nuestro Dios es un fuego consumidor. ¿Por qué tenemos nosotros que estudiar la ira de Dios? ¿Por qué tenemos que aprender de esto? También para que nuestras almas se eleven, hermanos, en ferviente alabanza y habernos librado de esa ira venidera que habla Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. La ira venidera de Dios. Déjeme decirle que esa ira va a venir. Nuestra rapidez o nuestro desgano en meditar sobre la ira de Dios es un medio eficaz para ver cuál es nuestra verdadera posición delante de Él. Si no nos gozamos verdaderamente en Dios por lo que en sí mismo y por todas las perfecciones que habitan en Él eternamente, ¿cómo puede pues morar en nosotros el amor de Dios? Cada uno de nosotros necesita orar y estar en guardia para no hacerse una imagen de Dios según sus propias ideas e inclinaciones malas. Hoy tenemos un sinfín de personas que han creado una imagen de Dios con características que no son las características de Dios, ni es la imagen de Dios. El Señor de la antigüedad se quejó de que lo que dice el Salmo 50:21, pensabas tú, decía Dios en el Salmo 50, pensabas tú de cierto que yo era como tú. Nunca podemos nosotros hacer a un Dios a la manera nuestra. Dios es Dios y Dios reina. Y Él reina por los siglos de los siglos. Si no alabamos a Dios, hermanos, si no alabamos a Dios, la memoria que es la memoria de su santidad, si no nos regocijamos al saber que Él está muy cercano el día en que Él venga a destruir, Dios va a derramar su ira y vengarse de todos los que se oponen a Él ahora. Yo creo que todo este movimiento y todo lo que está ocurriendo y toda la corrupción es creada por personas que se oponen a la justicia de Dios. Ellos van a tener que dar cuentas a esto. Deuteronomio 32:34 dice algo maravilloso. Dice este salmo, alabad gentes, o sea, gentiles, a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos y volverá la venganza a sus enemigos. Y de nuevo Apocalipsis 19 del 1 al 3 dice, oí como la gran voz de una enorme multitud del cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues Él ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y por segunda vez dijeron, aleluya. Maravilloso, hermanos. Grande, hermanos, será el gozo de los verdaderos cristianos en aquel día cuando el Señor revelará con toda su majestad y su ira y su bondad, ejercerá su poderío y su dominio y hará
magnificencias y mostrará su justicia, y derrotará también a los rebeldes y orgullosos que se han atrevido a desafiarle. Dice el Salmo 130, Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién podrá mantenerse si Dios mira nuestros pecados? Todos somos pecadores, estamos llenos de corrupción, muchos. Otros están podridos totalmente, como les dijo Jesús a los fariseos. Ustedes son como un sepulcro abierto. Haremos bien en hacernos esta pregunta. ¿Quién podrá, Señor, mantenerse? No se levantarán los malos, dice la Escritura en el Salmo 1, en el día del juicio. Téngame esto por seguro, hermanos. Téngalo por seguro. Nuestra misión hoy contra todo este movimiento y toda esta gente es decirles que hay una ira de Dios, que hay una oportunidad para ellos, que pueden volverse. Hermanos, a veces que dentro de todo lo que pasa, pensamos, si es que ya empezó toda la tragedia final. Parece que sí. Las grandes potencias, los grandes economías del mundo, la OMS, la ONU, todo el sistema farmacéutico mundial, están confabulados de algunos ricos en traer una destrucción total al planeta, en acallar la iglesia. Pero déjeme decirle que la iglesia tiene una misión aquí en la tierra y vamos a hacerla. Su agonía, la agonía de Jesús al morir fue cruel. Su sudor de sangre, hermanos. Hubo un gran clamor y una gran súplica. Su ruego, cuando Jesús ruega, Señor, si es posible, pasa este vaso, pasa esta copa de mí. Su último grito aterrador, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo esto, hermano, muestra lo terrible y el terror que se sentía porque todo el juicio de Dios cayó sobre Jesús. Dios vio a su hijo cargado de pecado y dio la espalda. Totalmente quedó Jesús solo. Así quedarán muchos, hermanos. Lo bello es que Jesús resucitó para usted y para mí. Bien pueden clamar los pobres pecadores, Señor, ¿quién podrá mantenerse? ¿Cuántos de nosotros podemos resistir lo que resistió Cristo? Soportar toda la ira y toda la venganza de Dios en un hombre. Porque así estaba Jesús, pagando los pecados tuyos y míos. Bien puede clamar el pobre pecador, Señor, entonces, ¿quién puede mantenerse? Cuando el mismo Cristo tembló así bajo la ira de Dios, siendo el Dios, tembló bajo su ira, afianzado de la esperanza que es Cristo el único Salvador. Dice Jeremías 12:5, que es una expresión bonita. Un día voy a predicar de esto. Dice, ¿qué harán en la espesura del Jordán? La espesura del Jordán, recuerden que el pueblo de Israel tenía que pasar a la tierra de Canaán, pero para pasar ahí tenían que cruzar el Canaán. Y ese Canaán era como un infierno. Era terrible, había leones, pasar por esa espesura del Canaán era muerte. ¿Quién va a pasar por ahí? Por eso, cuando estos grandes hombres, Josué y Caleb, llegaron con la noticia de que sí, claro, se puede pasar. Pero los otros cobardes dijeron, no, Señor, no podemos. Eran personas que creían en un Dios, en un Diosito. Hermanos, déjeme decirle que usted tiene un Dios poderoso, es el Dios que creó todo el universo. Ese Dios que te sigue con la mirada puesta día tras día, que te ama tanto que por ese amor que tiene Él va a hacer un juicio y va a derramar su ira también. Porque es un Padre justo. Pero no piensen, en ningún momento piensen los pecadores que van a escapar de la ira de Dios. El molino de Dios va muy despacio, pero muele muy fino.
Cierto que es admirable su paciencia y su benignidad, pero terrible e insostenible será el furor contra aquellos que distorsionan sus decretos, como el matrimonio, como la verdad y como todas las ordenanzas que Dios ha hecho. Más bien, hermanos, sé que da cólera, ustedes pueden estar muy enojados, pero es un buen momento para orar por estas personas. Ellos no saben lo que están haciendo. Ellos están contrariando a Dios y no saben que al hacer eso la ira de Dios se está encendiendo. Y los ricos en su avaricia están encendiendo más la ira de Dios. Es necesario que esto ocurra muchas veces. No hay nada tan suave como el mar, hermanos. Aquí en Punta Arenas yo en la mañana, hoy fui a Punta Arenas en la mañana y la playa estaba serena, serena. No hay nada más lindo que la playa. Sin embargo, cuando es sacudido por la tempestad ese mar, nada puede rugir tan violentamente como eso. Hay que ir a ver las olas cómo revientan ahí en Caldera. Han hecho destrozos. No hay nada más dulce también como la paciencia y la bondad de Dios. Pero también no hay nada tan terrible como su ira, hermanos. Cuando descienda, Él va a derramar su ira. Así que huyamos, pero huyamos hacia Cristo. Huye de la ira venidera, decía Mateo. Y Jesús se lo dijo a Mateo, antes que sea demasiado tarde. Es necesario que pensemos que esta exhortación no solamente va dirigido para otras personas, para los malos. Quiero decirte, hermanos, que esta exhortación va dirigida a todos nosotros, a ti y a mí. No nos contentemos con pensar que ya hemos entregado nuestras vidas a Cristo. No nos contentemos con eso. Asegurémonos de esto. No se contenten con eso. Pidamos al Señor que escudriñe nuestro corazón y que nos revele cómo está nuestra fe, cómo andamos nosotros. Recordemos que la ira de Dios contra el pecado y la desobediencia es perfectamente justificada porque su plan para la humanidad es santidad y perfección. Así como Dios mismo es santo y es perfecto. Dios proporcionó un camino para ganar el favor divino. Hay un único camino. Y déjeme decirle que es una palabra compuesta en el griego que es arrepentimiento, que significa cambio de mente y cambio de acción. Esto es lo que Dios quiere de ti, hermanos. Estamos cansados de ver cristianos que tienen 20, 30 años y siguen siendo igual como al principio. Y encontré yo algunos que me decían, hermano, es que yo soy así, a mí nadie me hace cambiar. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí en la iglesia? Porque un arrepentimiento es un cambio de mente y es un cambio de acciones. Hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado de las tinieblas a la luz admirables. Entonces, hermano, el único camino para ganar el favor divino es el arrepentimiento. Yo sé que Dios te está llamando hoy. Rechazar ese plan perfecto de Dios de arrepentimiento es rechazar su amor. Y también te hace acreedor al mismo tiempo de incurrir en un error y en pecado y de ganarte la ira. La ira de Dios es perfecta, es buena. Romanos capítulo 13 dice que Dios puso la ley y que solo la ley es para el malo. Los que hacen lo malo, para ellos es la ley. Para ti no, hermano. Tú te gozas en obedecer y en cumplir lo que Dios te pide. Esto es lo que hace la gran diferencia. Hoy vemos en las calles de Costa Rica y en todos los noticieros y en complicidad con ellos, una gran felicidad porque hoy se pueden casar personas del mismo sexo. Déjeme decirle que esa acción, aunque sea aprobada por un Estado, esa acción Dios no la aprueba. Y que van a seguir casándose ahí, sí, tenemos que vivir en este mundo con la misión que tenemos con eso. Pero hermanos, tenemos que poner un dedo en la llaga, no tenemos que dejar de hablar en el sentido de lo que Dios dice. Yo le decía a mi hija, mire mi hija, porque ella se enoja, digo, mire,
deje que Dios hable, lance la palabra de Dios, deje que Dios hable, lance la palabra de Dios. Que el pleito que vayan a tener ellos sea con Dios y no contigo. Te damos gracias, hermanos amados, por esta noche. Ha sido trágico, se nos cortó ahí esto. Y ahorita vamos a empezar a ir a la iglesia. 21 está estipulado. Quiero decirles que como todavía la circulación vehicular está sábados unos, domingos otros, tenemos que dialogar los que tienen carro, qué día les conviene estar en iglesia. Los que son de más lejos, por lo que yo entiendo, pueden los sábados. Los que son de más cerca, pues no podemos. Entonces podríamos tomar un taxi. Yo les pido a ustedes que nos estemos hablando, estemos comunicándonos. Que Dios me los bendiga a todos. Nuevamente doy la bienvenida a Jimmy. Pido mil disculpas. Nos falló hoy aquí la internet. Pero estamos aquí de nuevo. Que Dios me los bendiga. Pasen una buena noche. Que disfruten el resto de lo que queda. Que Dios en todo este sueño que ustedes van a tener, Dios recupere fuerzas en tu vida. Hermanos, gracias y que Dios te bendiga. Amén.